48, el 50% dice que es una distracción política con fines electorales, ¿no? Y eso pues te está hablando de cómo ya entrando en este año, que es un año electoral, pues vamos a empezar a ver mucho de esta pues digamos, desacreditar a los contendientes y a la oposición, ¿no? Ahora, estos no son los únicos videos que hemos visto, están los otros, los del Pío Pío. Ahí viene, Eduardo, justo les preguntamos, ¿no? Que si habían visto también, Eduardo, o sea, Andrés Manuel dice que era un apoyo a la causa, y les preguntamos, ¿estás de acuerdo con esa afirmación del presidente, sí o no? Y el 61% dijo, no estoy de acuerdo, sí es corrupción, ¿no? Y eso fue el 61%. El 34%, que me pareciera que es la base que tiene Andrés Manuel, dijo, no es corrupción y está bien que le den dinero así para pues apoyos al movimiento, ¿no? En la siguiente lámina que les vamos a compartir a la gente de televisión, Eduardo, le hicimos una pregunta directa. ¿Qué es más acto de corrupción? ¿Lo que hizo Pío López Obrador o lo que hizo Emilio Lozoya al darle dinero a los senadores, ¿no? Y el 54% de la población dijo que lo de Pío es más corrupto que lo de Lozoya. Yo creo que no hay forma de, o sea, a mi juicio personal, los dos son actos de corrupción y no tiene por qué calificarse. Claro, lo que pasa es que con Lozoya más o menos sabemos cuánto se clavó y cuánto fue la corrupción, y con Pío Pío no sabemos. Se está hablando de millones y millones. Así es. No depende, porque dicen que no solamente tenía su libretita negra, libretita negra, que decía la Biblia, ¿no? Negra, Tabasco, libretita negra por estado, es lo que se dice. No lo sabe. Sí. Lo cual demostraría que Pío es un hombre muy organizado y metódico. Claro, y por eso estaba en esa posición. Estructurado, ¿vale? Sí. Bueno, pero la gente percibe... Los dos son actos de corrupción reprobables. Así es. Y luego, por último, les preguntamos, ya una pregunta así como simple, decir, ¿cuál ha sido de los últimos gobiernos el más corrupto? Y viene una respuesta, lo platicábamos fuera del aire, digamos, desde Fox para acá viene aumentando, y de Fox se acuerdan como un muy bajo de porcentaje de corrupción, un 1.2 dijo que era corrupto, en cambio con Calderón un 16%, con Peña Nieto un 32%, y con Andrés Manuel ahorita actualmente dicen que es un 50%. Mi análisis al respecto de esta tabla es que primero hay una distancia, se nos va olvidando un poco los actos de corrupción que veíamos en el momento, y entonces lo juzgamos con menos fuerza, y ahorita estamos jugando con más fuerza lo que vemos aquí, pero también vemos que es cierto que en Peña Nieto fue un sexenio donde hubo muchísima corrupción. También de Calderón, que no nos hagamos guajes, y un secretario de Estado que estaba coludido con el narco, imagínate cuántos estaban. Así es, pero acuérdate que el sector empresarial habló mucho que en el sexenio de Peña Nieto brincó muchísimo la corrupción en todas las compras del gobierno. No, bueno, mira, tampoco les puedes creer mucho, porque es que ahora nos cobran más, digo, por favor, sí. los que daban la lana, que nunca se quejaron, ahora se quejaron de quienes cobraban más, por favor, tampoco tienen credibilidad. No, pues están jugando el juego de la corrupción, ¿no? Yo creo que influye tal vez lo que tú dijiste, que está un poco sesgado el público, que está en Facebook, etcétera, etcétera, y la gente tiende a siempre olvidarse del pasado. Sí. O sea, cada sexenio la gente dice, era mejor tal presidente, pero cuando ese tal presidente era el presidente, nadie lo aguantaba. La verdad. Mientras más lejos la visión del presidente, menos es fuerte la forma como lo juzgamos, ¿no? Por eso hay gente que ahora está a favor de Santa Anna. Guillermo. Oye, Juan, ¿tú crees que en base de esto de lo que dijo el presidente sobre su hermano, de que era una aportación, sea el camino para los nuevos fondeos de los partidos en las elecciones? Es prohibido por ley, mi querido Guillermo, es prohibido por ley. Está prohibido por ley, sí. Pero las acciones nunca se reportaron al INE. Estoy de acuerdo, pero no pasó nada en el sentido de que dijo es una aportación y ahí quedó. Hay dos factores. Uno está prohibido por ley y hay un tope de campaña. Y todos los partidos y todos los candidatos buscan romper eso y lo buscan de muchas formas. Es muy no lo reportan. Es muy difícil para el INE, digamos, supervisar eso, ¿no? Pero inclusive así funciona. Entonces, Lila. Oye, pero sí se me hace un poco sorprendente, Juan, que hay una percepción de 50% de corrupción cuando el presidente se dedica a diario a decir que todo su gobierno va en contra de la corrupción. O sea, ese es su gran
lema, la gran estrategia detrás de la 4T. No, es que la pregunta no fue si piensas que la corrupción está subiendo o bajando, sino cuál gobierno es más corrupto. Entonces, la mitad de las personas dijeron, este es más corrupto que el otro. Pero aún así, ¿no? Se me hace que o sea, todo Andrés Manuel se presenta como en contra de la corrupción. Yo Entonces, creo que la gente juzga al gobierno y mete al gobierno municipal. Sí, y no Andrés Manuel. Así es. Y en el caso de la corrupción a nivel nacional, Eduardo, lo hemos visto en otras encuestas, ha ido bajando porque es la agenda del presidente. Sí. En fin, así está. Sin pregunta, mi querido Joaquín. Regresamos después de esto.